Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar otra vez con ustedes. Soy la psicóloga Cecilia de León, coordinadora académica. Y bueno, estamos ya en el curso de técnicas para la modificación de conducta y vamos a ver pues lo que se vio esta semana, en la primera semana. Y pues para empezar, vamos a definir lo que es el término de conducta y más bien qué es una conducta. Cuando nosotros hablamos de problema de conducta, estamos hablando de una alteración de la conducta de nuestros niños o adolescentes, pero en sí la conducta cualquier persona, cualquier individuo la estamos manifestando. ¿Qué es una conducta? La conducta es lo que la gente hace o dice, debido a que la conducta implica acciones de una persona. Se describe con el verbo de notación de una acción. La conducta es todo aquello que nosotros hacemos y decimos y va a implicar acciones. Pero cuando hay un problema de conducta es porque hay una alteración en estas acciones, ¿no? Lo que está haciendo o lo que está diciendo ya nos está causando un problema tanto a terceros como asimismo en el caso de nuestros alumnos, cuando tenemos alumnos con problemas de conducta dentro del aula, ¿no? Entonces es cuando nosotros pues ya estamos viendo un problema o un trastorno de la conducta del niño. La conducta no es una característica estática de la persona. Se dice que alguien está enfadado, no está identificando la conducta de esta persona, simplemente la estamos etiquetando. Si describimos lo que la persona está haciendo, está diciendo por estar enfadado, entonces vamos a identificar la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno de nuestros niños está manifestando enojo, la palabra enojo es una etiqueta. ¿Qué va a ser el problema de la conducta? Pues todos los elementos, todas las acciones y todo lo que él hace y dice referente al estar enojado. Cuando una persona está enojada, no siempre va a manifestar un problema en la conducta por estar enojada. Entonces, el enojo no es una conducta, no es un problema, sino las acciones que se van a llevar por estar enojado o por estar demasiado emocionado, ¿no? Hay niños que se emocionan demasiado y también provocan un problema de conducta por las acciones que ellos hacen al molestar a sus compañeros, decir malas palabras. Por ejemplo, un niño cuando está enfadado avienta los juguetes, avienta cosas, dice malas palabras, molesta, pega, grita. Esas son las acciones, eso es lo que hace, esa es la conducta y es una manifestación de una mala conducta. Pero hay niños que están enfadados y la emoción del enfado lo manejan de diferente manera, ¿no? Necesitamos recursos psicológicos, recursos para el manejo de las emociones. La conducta está dividida en tres. Cuando un niño tiene problemas de conducta, estamos manejando tres dimensiones: la frecuencia, la duración y la intensidad de esta conducta. Si tenemos un alumno o un hijo en el cual está manifestando un mal comportamiento, una mala conducta durante 1 o 2 días, pero esa frecuencia nada más fue esos 2 días. Durante los demás días él no manifiesta ningún problema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo algún problema con sus compañeros, no se encuentra. A lo mejor tenemos problemas en casa, hay una situación en casa, hay una situación escolar, hay una situación familiar, hay una situación social, hay una etapa, ¿no? Una etapa en el desarrollo, por ejemplo, los niños entre de 2 a 4 años con los berrinches, ¿no? Entonces, debemos de ver con qué frecuencia tiene esta mala conducta, cuál es la duración de esta mala conducta y la intensidad de la mala conducta para considerarla un problema de conducta, ¿no? No siempre el niño va a manifestar malas conductas, pero no nos va a causar un problema como tal, ¿no? Entonces,
Las conductas son observables, son descritas y registradas. Nosotros las conductas las estamos viendo, ¿no? Un niño que manifiesta un mal comportamiento, una mala conducta, son acciones observables, son acciones que las podemos describir. Entonces, debido a que una conducta es una acción, podemos observar su ocurrencia. La gente puede ver la conducta cuando esto ocurre. Es por ello que nosotros como docentes, como psicólogos, como padres, nos damos cuenta cuando un niño está teniendo un problema de conducta. Como docentes llevamos un registro, una bitácora dentro de nuestra aula y ahí es donde podemos ver, como vimos aquí, en las dimensiones, ¿no? Con qué frecuencia, con qué duración, con qué intensidad, fulanito, menganito tuvo una mala conducta. Entonces es cuando ya estamos refiriendo, ¿no? A los padres, al psicólogo, cuál es el problema y buscar el punto clave de esa mala conducta o el por qué el niño está manifestando esa mala conducta. La conducta tiene un impacto sobre el ambiente, tanto físico, social, sobre los demás y sobre sí mismos. ¿Por qué en el aula como docentes nos mueve tanto esto, los niños con mala conducta? Porque simplemente afectan nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestro aula, nuestros demás niños, afectan a sí mismos, y hay niños que incluso ya se están afectando de manera académica, de manera física, ¿no? Son niños vulnerables a tener accidentes, a provocar accidentes, ¿no? De manera intencional o de manera no intencional, nos provocan un problema psicológico tanto en los demás niños, en sí mismo, los padres, los docentes, ¿no? Es una afectación sistémica que está afectando a todos. Es por eso que nos mueve tanto los problemas de conducta de nuestros niños. Entonces, tanto en la casa como en el aula, pues siempre se va a notar, ¿no? Y va a ser un problema tanto para quien está lidiando con él como para la persona que pues tiene este problema de conducta. La conducta está regulada por leyes, es decir, su ocurrencia está sistemáticamente influida por los sucesos ambientales. Nosotros como personas, como seres humanos, como individuos dentro de una sociedad, estamos regidos por leyes y nuestra conducta está regida por ella. No podemos hacer malos comportamientos cuando hay una ley que lo prohíbe. En el caso de un aula, si a todos los niños les están diciendo que durante cierto periodo, cuando están en clase, deben de guardar silencio, no pegar a sus compañeros, no comer en clase, no pararse, no tirar basura y todos estos reglamentos, ¿qué es lo que pasa con los niños que tienen mala conducta? Bueno, pues totalmente no hacen caso, omiten todos ese tipo de leyes, se paran, gritan, tiran, golpean, no ponen atención, platican. Entonces es todo lo contrario a lo que nos está regulando y es por eso que está afectando el ambiente en donde ellos están, tanto a terceros como a sí mismos. La conducta puede ser de dos tipos, la que se está manifestando y la conducta encubierta, que es la que no vemos. La que se manifiesta es evidente, es aquella donde los niños tienen un mal comportamiento, lo estamos observando, lo podemos registrar y es algo que el niño está ejecutando. Pero ¿qué pasa con las conductas encubiertas? Estas son las que no observamos por los demás, son aquellas conductas internas o pensamientos que tienen los niños, pero a través, digamos que ellos se encuentran de una manera reprimida al hacer esta mala conducta, pero la están pensando y en algún momento puede haber un detonante en donde el niño dispare una mala conducta y podamos decir, es que él nunca se portó mal o él siempre estaba callado. Bueno, internamente tenía un problema de conducta encubierto, ¿no? Entonces, este es otro de los problemas que no se perciben. Y la mayoría de los casos o ejemplos que podría yo dar, los hemos estado viendo, ¿no? En las noticias con los niños que pues llegan a su escuela a cometer pues estos actos donde disparan o matan a sus compañeros o pues llegan incluso a suicidarse, ¿no? Ellos internalizan esto, hay una frustración dentro de ellos y
tienen una conducta encubierta. Pero bueno, ¿qué es lo que se considera realmente una mala conducta? Es lo que decimos o hacemos que va a afectar a terceras personas de forma negativa, ¿no? O sea, va a haber una consecuencia, ¿no? Se entiende por lo malo, por lo negativo, los desviados, el excesivo, según las normas sociales y morales, según lo que nos rige. No tirar basura, tiras basura, es una mala conducta. No gritar en clase, gritas en clase, es una mala conducta, ¿no? Si dijéramos grita y está dentro del reglamento, no se consideraría una mala conducta, es parte, ¿no?, de las normas que nos están rigiendo. Pero como no, entonces van a ser todas aquellas conductas que no están dentro de una norma. Entonces, van a ser comportamientos antisociales donde no obedecen reglas, hay violencia, hay agresividad, ¿no? Y sobre todo se perjudican a sí mismos y perjudican a los demás, están perjudicando todo su sistema, todo su entorno. Entonces, el individuo con mala conducta presenta dificultades para resistir los impulsos y motivaciones a una tentación que lo lleva a cometer ese acto para sí mismo o para los demás. Los niños con problemas de conducta a veces no es que realmente lo estén haciendo de manera consciente, es un impulso, es una motivación, es una tentación que los lleva a realizar, a cometer este tipo de actos en donde puede decir el niño, sí maestra, ya esta semana me voy a portar bien. Sin embargo, no lo hace, le puede decir a su mamá, lo puedes castigar de alguna manera, pero si no tomamos las técnicas y las medidas adecuadas, no vamos a encontrar. Primeramente, el problema de conducta tiene que ver con un problema de afecto, un problema psicológico. Si fuera un problema de tipo orgánico, de tipo biológico, de tipo neurológico, entonces estuviéramos hablando de un niño con un trastorno de TDA o de TDA con hiperactividad en este caso, pero aquí estamos hablando de un trastorno, un problema de conducta, y esto se manifiesta por un motivo psicológico o social. Es algo que no es orgánico, es algo que se ha estado presentando por alguna mala desatención, violencia intrafamiliar, desapego por parte de alguno de los padres, ¿no? Ya sea ausencia de la madre, ausencia del padre, aunque estén físicos o de manera no física. Se puede dar por separación de los mismos, cambio de ciudad, ¿no? Se manifiesta de diferentes maneras que más adelante los vamos a estar viendo estos puntos, qué es lo que puede provocar un problema de conducta. Pero si fuera un caso orgánico, un caso neurológico, entonces estamos hablando de niños con TDAH o algún tipo de TDA, y entonces ahí es ya otro tipo de intervención, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos hablando de los niños con problemas de conducta. Las características conductuales, cognitivas y emocionales fisiológicos de la mala conducta. Vamos a encontrarnos con diferentes tipos de niños que presentan estos problemas. No todos, digamos que aquí vamos a etiquetar qué tipo de mala conducta, qué tipo de problema de conducta tiene. Primero tenemos a los niños que tienen cleptomanía. La cleptomanía es aquello en donde los niños roban por impulso cualquier cosa, aunque sea insignificante o sin valor, con el simple hecho de tomarlo para sí mismos. No necesariamente tienen que ser objetos de valor, y lo hacen de manera inconsciente. Vamos a ver las características conductuales, cognitivas, emocionales y físicas que tienen los niños con cleptomanía. Las características conductuales son los robos frecuentes de objetos innecesarios, almacenamiento o desprendimiento posterior de los objetos robados y ocultación de la conducta. Sus características cognitivas: preocupaciones por los robos, autorreproches y vergüenza por haber robado, pensamientos relacionados con el fracaso personal. Características emocionales y físicas: activación fisiológica previa al robo, ¿no? Hay un nerviosismo, una ansiedad, ¿no? Alivio de la tensión después de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad de hacerlo. Rabia y enfado consigo mismo por haber cometido el robo, y por último, culpabilidad y remordimientos, ¿no? Entonces es un ciclo vicioso que están viviendo estos niños. Tengo la necesidad y la ansiedad de
tomar objeto X, ¿no? Borrador, lápiz, una moneda, un juguete, ¿no? Lo hago, descanso, tengo un alivio de esa tensión, luego estoy enojado por haberlo hecho porque ya me di cuenta de lo que hice y después siento culpa y remordimiento por haberlo hecho y a veces pues llegan a entregar el objeto o simplemente se quedan en la culpa y entonces vuelven a tener otra vez la activación fisiológica previa al robo y es un círculo, ¿no?, que se va manifestando. Hay otros niños que son los que sufren de piromanía. Estos son los niños que tienen la necesidad de estar jugando con el fuego o incendiando objetos desde papel, plástico, ¿no? De alguna manera. Claro que pues esto a su medida puede ser peligroso, pueden provocar grandes incendios, tanto para terceros como para sí mismos. Igual las características conductuales, provocación deliberada e intencionada de incendios, atracción y fascinación por el fuego, desempeño de profesiones relacionadas con el fuego. Podemos hablar de un niño que canaliza ese problema a ser un bombero, ¿no? Contemplación de incendios provocados por otros, sus características cognitivas, preocupaciones relacionadas con el fuego o con las circunstancias que lo rodean, planificación cognitiva del incendio y de los materiales a quemar, ideación suicida, ¿no? Características emocionales y físicas que va a presentar, igual una activación fisiológica previa al incendio, alivio de la tensión después de haber provocado el incendio y después estrés y sentimientos de inadecuación que contribuyen a precipitar la conducta, ¿no? De ya cae, ¿no?, en lo que realizó. Explosivo intermitente. A lo mejor estas conductas que ya van a empezar a verse ahorita, ya las hayan detectado dentro del aula, dentro de donde a los padres, ¿no?, sus hijos, o donde ustedes pues tengan el contacto con estos niños que tienen problemas de conducta. El explosivo intermitente, las características conductuales, pues va a tener episodios descontrolados de violencia. Son esos niños que son violentos, que son agresivos, destruyen, ¿no?, las cosas por hacerlo, por el enojo. Cognitivas, pues van a tener preocupaciones por los episodios violentos que tienen, negación, minimización racionalizada de la conducta violenta, yo no fui, o es que él me provocó, es que él me pegó primero, tú me haces enojar, ¿no? Ese tipo de respuestas son las que obtenemos de ellos. ¿Y cuáles son las características emocionales y físicas? Bueno, va a haber una activación fisiológica previa al episodio violento, irritabilidad, cólera, estrés y sentimientos de inadecuación personal que contribuyen a precipitar dicha conducta, ¿no? Pero hay una diferencia entre estos niños y el negativista desafiante. Aquí tenemos otro comportamiento que se va a manifestar en algunos niños. El negativista desafiante, sus características conductuales pues van a ser episodios constantes de enfado y discusiones frecuentes, actitud desafiante y oposicionista ante las autoridades, ante la figura de autoridad, madres, sus padres, maestros, directores, prefectos, cualquier figura de autoridad. Entonces ellos van a tener ese comportamiento desafiante ante ellos, ¿no? Comportamiento molesto hacia los demás, todo les irrita, todo les molesta, creen que todo el mundo está en contra de ellos, ¿no? Sus características cognitivas, pensamientos relacionados con el resentimiento, son niños muy resentidos, ideas de venganza, ¿no?, de que me las vas a pagar, voy a hacer tal cosa, culpabilizarían a los demás por sus problemas, ¿no? Y pues sus características emocionales y físicas, va a haber una irritabilidad y un cólera y van a ser personas muy susceptibles. Ahora, como tal un trastorno de conducta, a veces nosotros etiquetamos sin previamente saber bien las características que tiene cada niño. Un trastorno de conducta como tal ya es un problema que sí debemos de intervenir inmediatamente debido a las características que manifiestan. A continuación, que vamos a ver las características, ustedes ya se van a dar cuenta si realmente estos niños están teniendo un problema de conducta o un trastorno de conducta. Características conductuales, pues son niños muy agresivos,
tanto con personas como animales, ¿no? Disfrutan ser agresivos con los animales, matarlos de maneras violentas o simplemente ver, ¿no? Como a lo mejor mueren, ¿no? Y pues también son personas muy agresivas, patean al perro, al gato, a sus compañeros, destrucción de la propiedad, engaños, robos, incumplimientos graves a las normas, ¿no? Características cognitivas, pues son niños irresponsables o adolescentes, ¿no? Estamos viendo esto tanto para niños como adolescentes, que obviamente va a tener una repercusión en la vida adulta si esto no se detecta y se interviene de manera inmediata, ¿no? En esta etapa. Va a tener dificultades para evitar los riesgos y aprender de sus experiencias. Simplemente hacen los actos y no se arrepienten ni están aprendiendo de esa experiencia, no lo vuelven a cometer. Características emocionales, ansiedad e irritabilidad y dificultades para controlar esos impulsos, ¿no? Entonces, estas son las características o los tipos de conducta que pues el niño va a manifestar. Esto es lo que estuvimos viendo esta semana y pues espero que con este video de retroalimentación hayan quedado más claras sus dudas. Les recuerdo que los días lunes vamos a estar subiendo o habilitando una nueva unidad, cada semana se habilita, en donde ustedes de lunes a domingo pues van a tener el tiempo de acuerdo a sus necesidades de realizar y sus lecciones, las evaluaciones o las tareas. Y pues después nosotros estaremos brindándoles videos de retroalimentación para que queden más claras sus dudas. Les recuerdo que si tienen alguna duda, algún comentario referente a las lecciones que vayan desarrollando, pues con toda la confianza pueden mandarme mensaje en la plataforma o bien a mi correo que es cecydeleon26@gmail.com. Aquí lo pueden ver y con toda confianza yo les estaré respondiendo cada una de sus dudas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y les agradezco por su atención prestada.